Escuchas Ecos de Aed. Nadie nace odiando a nadie. Nadie nace pensando que porque mi piel es un poquito más oscura, soy menos, o porque mi piel es un poquito más clara, soy mejor que otros. Nadie nace pensando que las mujeres son de menor valor que los hombrecitos. Todas esas cosas son aprendidas. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Dios les bendiga y gracias por una vez más sintonizar este podcast, Ecos de Aed. Soy la reverenda Jessica Lugo, directora ejecutiva de la Asociación para la Educación Teológica Hispana, y nos acompaña en este último episodio de esta quinta temporada la profesora y doctora Nina Balmaceda, quien es la directora del Centro Reconciliación de Duke Divinity School. ¿Lo dije bien, profesora? Centro para la Reconciliación, Center for Reconciliation. Para la reconciliación, no de la reconciliación. Bienvenida, profesora. Muchísimas gracias, Jessica. Un gustazo estar aquí con ustedes. Ciertamente ha sido, lo he dicho creo que ya en múltiples ocasiones, pero es que no tiene otro nombre descriptivo que no sea banquete. Ha sido un banquete y para mí un privilegio. Yo tengo el privilegio de disfrutarlo en la preproducción y en la postproducción posterior a el poder escuchar de sus labios el desarrollo de un tema tan pertinente y tan necesario, y que hoy, al llegar a este último episodio, nos acercamos al mismo de una manera un poco más práctica para hablar sobre una fe que incide y cuáles son esos compromisos que como comunidad de fe debemos llevar a cabo. Así que desde ese punto de partida, profesora, ¿qué pasos podemos dar como comunidad de fe para ser parte de una fe que trastorna la injusticia, pero con amor? Bueno, creo que en primer lugar, el buscar la dirección de Dios mediante las disciplinas espirituales es algo bastante importante. No confiar en nuestra propia prudencia, sino humildemente buscar siempre la dirección de Dios. Y esto es algo que debemos hacer tanto de manera personal como colectiva, especialmente colectiva si queremos movilizar a nuestra comunidad de fe para una incidencia por la dignidad humana. Hay algo que creo yo siempre hay que enfatizar, que lo que nos mueve es el amor de Dios, no la ambición por el poder. No, la incidencia cristiana no busca capturar el poder, busca recordarle a aquellos que están en el poder que tienen responsabilidades frente a toda la sociedad. Entonces, la incidencia cristiana tampoco debe buscar solo privilegios y cosas buenas para los cristianos. Debe ser para todos los miembros de nuestra comunidad política, de nuestro país y del mundo. Y cuando nosotros nos involucramos en este accionar de fe, que en sí mismo también es la oportunidad de dar testimonio del amor de Dios a la sociedad plena, ¿no? Incluso del amor de Dios hacia personas que no son cristianas, porque nos equivocamos y pensamos que solamente Dios ama a los que nos llamamos cristianos. Dios ama a toda la humanidad y a toda la creación, y por lo tanto, aquellos que confesamos con nuestros labios el santo nombre de Jesús como Señor, tenemos responsabilidades muy claras. Una de esas responsabilidades es el ser movidos por el amor, no por el odio. Y lo digo en estos tiempos de polarización política que caracterizan a la gran mayoría de países en nuestro hemisferio, y no solamente en nuestro hemisferio, sino en gran parte del mundo. Que no nos dejemos llevar por el odio y el desprecio contra aquellos con quienes discrepamos.
Yo personalmente soy una persona con convicciones políticas muy claras, no lo voy a negar, y me encanta hablar de política. Por lo tanto, va a ser fácil, es fácil para mí encontrar personas con las que discrepo y algunas con las que discrepo profundamente, especialmente porque las consecuencias de sus ideas en este momento están causando gran sufrimiento innecesario y gran injusticia contra personas de la comunidad latina en este país. Así que no lo voy a negar, pero no podemos permitirnos el dejar que el odio y el resentimiento llenen nuestro corazón. Y eso, para poder resistir eso, tenemos que estar muy, pero muy en comunión con Dios, en meditación en la palabra, en oración, no solamente en oración todos los días, 6 de la mañana o todas las noches, sino que está muy lindo eso de tener una disciplina de intercesión, ciertos momentos del día, genial. Pero el tener una vida de oración, que cuando vamos a tomar una decisión importante, y quizás hasta ni tan importante nos parezca, busquemos la dirección de Dios, especialmente cuando vamos a tomar decisiones en comunidad, decisiones colectivas de incidencia, buscar dirección de Dios, para poder sostener este compromiso de testimonio en la arena pública. No podemos solamente estar aferrados a ideas de políticas públicas. Las políticas públicas son muy importantes, hay que entenderlas y tener mucho cuidado sobre cómo pueden afectar esos side effects, esas consecuencias que no esperábamos. Siempre es bueno tener una mirada estratégica en el mundo de la incidencia pública. Pero esas convicciones, más bien de naturaleza, de comprensión intelectual, no son suficientes. Tenemos que tener nuestros ojos espirituales bien abiertos, nuestros oídos espirituales bien abiertos, porque además los ojos espirituales nos permiten ver la realidad, no nos ciegan ante la realidad, todo lo contrario. El tener una vida de oración y de comunión con Dios, de estar más atentos a lo trascendental, no significa que nos desconectamos del mundo actual. Todo lo contrario, nos ayuda a limpiar nuestros lentes para mirar mejor la realidad y poder ver lo que hay que hacer hoy para enfrentar injusticias hoy, pero también ver cómo Dios sigue presente incluso cuando perdemos, incluso cuando nuestra acción de incidencia no resulta. Incluso cuando, para aquellos que son así, personas muy políticas como yo, cuando nuestro partido pierde las elecciones. No hay que desalentarnos, por supuesto, vamos a estar tristones y fastidiados, pero nuestra esperanza no está en los partidos políticos. Amén. La esperanza está en que Dios ama a la humanidad y que ojalá toda la humanidad esté invitada y de manera muy particular los que decimos que amamos a Dios, a involucrarnos en una ciudadanía activa, pública, movida hacia el bien común. Entonces, no queremos que el odio y el resentimiento y deseos de venganza nos llenen, sino más bien lo que nos mueva sea el amor. Hay que tener mucho cuidado también con el cinismo. A veces yo me sorprendo, me doy cuenta, ¿por qué estoy pensando de esta manera? ¿No? Es producto de la frustración, es producto de la decepción que sentimos frente a cómo se usa el poder en distintos países de nuestro hemisferio. Hay un descaro, un abuso de poder muy, muy real. Lo digo pensando en mi patria, el Perú en particular. También mi patria aquí en los Estados Unidos, un país que quiero mucho, mi segundo hogar. A mí me importa cómo se ejerce el poder en todos los países del hemisferio. Siento que debemos, reitero, cultivar esta mirada espiritual para poder discernir bien y poder entender lo que está pasando y cómo hacernos parte no del problema, sino de cómo incidir para buscar soluciones prácticas,
que contribuyan a una mejor calidad de vida para todos y todas, y en particular para las personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Wow. Profesora, para ir ya concluyendo, bajo dicho entendimiento tan importante, ¿qué enunciado o con qué tipo de enunciado o declaración de compromiso una comunidad de fe pudiese comenzar su camino hacia el compromiso con una gestión de incidencia pública? Mm. Ujú. ¿Cómo se escucha, cómo se lee o mínimamente hacia dónde deben mirar para encontrarla? Ajá. Esa es una pregunta muy bonita. Creo que Nelson Mandela, si no me equivoco, sí, Nelson Mandela tenía este dicho, creo yo, lo encuentro bastante cristiano. Es: nadie nace odiando a nadie. Nadie nace pensando que porque mi piel es un poquito más oscura, soy menos, o porque mi piel es un poquito más clara, soy mejor que otros. Nadie nace pensando que las mujeres son de menor valor que los hombrecitos. Todas esas cosas son aprendidas. Si los humanos podemos aprender a odiar por las cosas que escuchamos, ¿no? Aprendemos a ser racistas, aprendemos a despreciar al pobre, que creo yo en este momento, a despreciar al extranjero, ¿no? Pensando en la crisis de hospitalidad que afecta a nuestra América a lo largo y ancho del continente. Si nosotros podemos aprender a odiar y a pensar mal de otros, a pensar menos de otros, entonces también podemos aprender a amar, podemos aprender a cuidar, podemos aprender a proteger y defender la vida, podemos aprender a amar la creación, a no poner la la codicia como lo principal, acumular más, tener más dinero y dejarnos guiar por lo material únicamente, sino más bien aprendamos mutuamente, pongamos como prioridad en la iglesia que vamos a aprender a amar al prójimo diferente, al prójimo pobre, al prójimo que quizás piensa muy diferente a nosotros. Pero vamos a enseñarnos mutuamente y aprender mutuamente de Cristo principalmente, pero Cristo, Dios mismo, ha puesto a toda su creación para enseñarnos sobre el amor. Entonces, aprendamos únicamente. Entonces, sí, yo creo que esa sería mi recomendación para mí misma, para todas las personas que amablemente nos miran, nos escuchan, el gran valor de seguir aprendiendo cómo amar mejor a nuestros semejantes, porque eso nos va a llevar a amar mejor a Dios, cómo amar mejor a toda la creación de Dios y a protegerla. Extraordinario. Y me parece que en ese aprender, llevar también ese aprendimiento a la acción. Así es. Y al llevarlo a la acción, comenzar con pasos concretos que nos muevan a ese acercarnos por medio de la voz y de la acción profética de la iglesia a un ejercicio real, concreto, de incidencia pública que, como muy bien usted nos ha dicho desde el inicio de esta temporada, no busca que pensemos iguales, sino que busca que encontremos esos puntos de congruencia que nos llevan a cada vez más ser como Cristo y a actuar en medio de la injusticia y de la desigualdad como Cristo. Así que me parece que la invitación para cada uno de los que han estado siguiendo esta temporada es a escribir su propia declaración de compromiso. Mm. Yo me llevo
ese desafío a escribir mi propia declaración de compromiso que me impulse hacia un ejercicio intencional de incidencia pública no violenta a favor de la dignidad humana, que es algo que usted ha repetido en múltiples ocasiones. Así que quiero que nos dé una palabra de cierre, una invitación de cierre, profesora, no sin antes agradecerle una vez más que haya estado con nosotros a través de cada uno de estos episodios y a cada persona que nos sintonizó de una manera u otra, formándose eh, en este tema tan necesario y esperemos y confiemos que sintiéndose inquietado o inquietada a querer también hacer esa declaración de compromiso hacia la incidencia pública a la cual estamos llamados y llamadas. Así que un mensaje de cierre, profesora, ¿y sabe qué? Cierre usted este episodio. ¿Sí? No creo poder hacerlo, tú lo haces de manera excelente, Jessica, pero algo que yo quisiera dejarles ya de despedida es pensar cómo el Señor Jesús vivía con el pueblo de una manera tan sencilla, ¿no? Su forma de comunicarse y de interrelacionarse con los que menos tenían, con las personas más en los márgenes de la sociedad, siempre fue de palabras muy tiernas. Él puso su cuerpo para defender a aquella mujer encontrada en adulterio, siempre, ¿no? Con mucha curiosidad, ¿por qué? Para cometer adulterio se necesitan dos, pero solo la mujer iba a ser asesinada por apedreamiento por personas que se creían muy justos. Y el Señor Jesús pone su cuerpo, Él se sienta ahí en medio, creo que se sienta, no recuerdo si el texto bíblico dice que se sienta o no, pero Él se agacha y empieza a escribir y se pone entre aquellos que le van a tirar piedras a la mujer y la mujer, de tal manera que Él la protege. Son lecciones de, de un compromiso, como tú bien lo has dicho, Jessica, de un compromiso con defender al prójimo, de un compromiso de proteger especialmente a los que sufren más vulnerabilidad. La vulnerabilidad muy pocas veces es inherente, quizás en los niños es inherente porque son pequeños, o una persona con una necesidad especial, pero en general la vulnerabilidad es impuesta desde afuera por sistemas de injusticia. Entonces, a nosotros en este compromiso al cual nos ha invitado Jessica, yo creo que es sumamente importante buscar esa sencillez imitando al Señor Jesús de cómo no, no es algo vertical como yo te voy a dar, tú tienes hambre y yo te doy de lo que me sobra, o yo te voy a proteger porque tú no te puedes proteger, sino más bien siempre preguntándonos cuáles son las causas que han llevado a esta vulnerabilidad, a esta situación que requiere una protección extra, una provisión extra. ¿Por qué? Esta es una gran pregunta que siempre me la hago. ¿Por qué en los Estados Unidos de América, el país más rico del mundo, hay gente sin hogar? ¿Cómo es posible que haya niños con hambre? Entonces, preguntémonos, o sea, hay cambios importantes que necesitamos hacer. Yo personalmente no pretendo tener soluciones para estas grandes preguntas, pero son preguntas que nos tenemos que hacer y no como que nosotros vamos a arreglarles la vida a las personas, sino que como que nosotros, mediante nuestra acción, como dice Jessica muy bien, vamos a ayudarles a ponerse sobre sus propios pies, a reforzar su agencia, a, a poder encontrar maneras de salir de esas situaciones que a ellos también les equipen para poder tener agencia y no crear paternalismos o situaciones siempre de dependencia. Creo que eso es algo sumamente importante, pero siempre mirando a Cristo, que nos dio el mejor ejemplo de sacrificio, no solamente de intervención no violenta contra la injusticia, que lo hizo en repetidas ocasiones, no también en esa ternura que él mostró a los niños,
a las niñas, a las mujeres, a los extranjeros. Me acuerdo, y con esto sí ya me despido, esa manera que él tenía de admirar la fe incluso de personas extranjeras que eran personas de otras religiones. Bien interesante. Muchas gracias. La mujer sirofenicia, por mencionar una. Gracias. Extraordinario. Gracias infinitas, profesora Balmaceda, por acompañarnos en esta temporada que sé que será de mucha bendición, crecimiento y formación para aquellos y aquellas que de alguna manera u otra tengan interacción con ella. Así que a quienes se conectan, le invitamos a que si usted de alguna manera perdió uno o varios de los episodios de esta quinta temporada, explore nuestro sitio en YouTube o en las redes sociales para que pueda ponerse al corriente de los diferentes temas que estuvimos desarrollando a lo largo de cada uno de los 8 episodios y con el cual hoy terminamos esta temporada. Dios les bendiga, Dios les guarde y bendiciones en sobreabundancia para usted y para los suyos en esta hora y por siempre. Profesora. Muchísimas gracias, Jessica. Mucho cariño, muchas bendiciones también para ti, tu equipo. Aprecio tanto todo el trabajo que está realizando para llevar adelante la formación teológica a nuestra comunidad hispanohablante. Gracias. Muchas gracias. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.